Tras los pasos del Maestro es una nueva serie de devocionales donde veremos algunas de las frases más emblemáticas de nuestro Señor Jesucristo en todo el trayecto de su vida y de acuerdo a los 4 evangelios. El título del devocional de hoy es Iniciando correctamente, y este surge del versículo, allí en Lucas capítulo 2, verso 49, donde Jesús responde a sus padres: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Siempre para todo hay un inicio, y yo recuerdo uno que tiene que ver con el supermercado, y aunque fui muchísimas veces, por la primera vez que fui con mis hijas, sucede esto que les voy a contar. Ellas tenían 5 años, Paloma y Guille tan solo 3. Al bajar del auto le dije que caminaran conmigo, que no iba a ser mucho. La verdad que todo marchó bien hasta que llegamos a la caja. Había un par de personas allí, estaban delante nuestro esperando el turno para pagar los productos, y en eso me doy cuenta de que había tomado un bloc de hojas equivocadas. Así que como venía confiado le digo a Paloma: hija, hago 5 pasos, por favor no te muevas, agárrense del changuito. Ellas me dijeron que sí, no les miento, hago 5 pasos, dejo las hojas, solo 3 segundos, me doy vuelta y ya no estaban allí, estaba solo el carrito. Es una sensación extraña, pero ni lo pensé. Salí corriendo hacia adelante y como no las vi en el área de la caja, no entendía, decidí por dentro no buscarlas, sino limitar el espacio donde pudieran estar. Así que salí corriendo hacia el oficial de la puerta y le dije que cierren todas las puertas porque había perdido a mis hijas. En ese momento por dentro me sentía el peor papá también por primera vez. El oficial me ayudó cerrando la puerta y no dejando salir a nadie. Yo seguí corriendo hacia el sector del estacionamiento y no vi nada. Y cuando ingreso, creo que todo esto fue en 10 segundos, el oficial me dice: ¿son 2 nenas? Y yo le digo: sí, miden como 50 centímetros entre las dos. Y me dice: las tiene una chica allí en la caja. Le agradecí al oficial y fui corriendo, y cuando las vi le pregunté qué habían hecho, aunque por dentro pensaba: ¿qué hice yo? Paloma trató de explicarse de que me fue a buscar y decidió ir por el frente del sector donde estaba yo, que está dividido por una estantería, y como eran tan chiquititas no las vi. El estrés que me generó la instancia duró como 2 horas. Si hay algo gracioso de esta anécdota fue que al llegar al auto le pedí que no exageren. Yo le cuento a mamá cuando llegue ella de la escuela. Así que no recuerdo la razón, pero este encuentro debía darse en mi suegra. Mis hijas apenas ven a la abuela, lo primero que hacen es una largarse a llorar y la otra ofendida le cuenta lo sucedido. Así que ya no eran solo 2, ahora era también mi suegra y luego sería mi señora, que con todo el rigor me preguntaría qué había sucedido. Lo importante para mí fue iniciar la búsqueda de forma correcta. Y el oficial me dijo: habitualmente la gente hace al revés, comienza la búsqueda sobre los niños y pierde tiempo, lo importante es cerrar la puerta. Así que me felicitó, alguien me felicitó. Igual debía volver a casa y convencer a mi esposa de que todo había salido bien, de que había decidido bien. En fin, aquí en Lucas capítulo 2 vemos algo similar, pero con algunos detalles acerca de la infancia de Cristo. El evangelista nos aclara que la niñez de Jesús tuvo aspectos asombrosos. Se nos dice que el niño, que estaba bajo el cuidado de José y María, iba creciendo y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Esto está en Lucas capítulo 2, verso 40. Nadie podría pensar que el cuidado de sus padres podría dar para menos. El crecer sano, fuerte y bajo los principios de la ley de Dios era el fundamento de cualquier crianza en aquella época. Sin embargo, a los 12 años de Jesús hubo un pequeño incidente, un descuido de parte de José y María con respecto al Señor, que habían subido junto a una comitiva de personas desde Nazaret hasta Jerusalén para festejar la Pascua. Y que cuando deciden volver de la fiesta, que habitualmente duraba 7 días, en conjunción con la fiesta de Ácimos, eso lo pueden ver en Levíticos capítulo 23, versos 5 y 6, esto lo hacen casi todos, excepto el niño Jesús, que no estaba entre los que habían viajado a la fiesta. Dice el texto que pasaron 3 días sin encontrarlo. Al principio los padres no se habían dado cuenta de que Jesús no estaba, pero cuando se percataron seguramente ya había pasado un día. Luego otro para retomar el camino de regreso hacia Jerusalén y uno más buscándole allí mismo en la ciudad. Imagínense a María, el texto no lo dice, pero imagínate esa mamá sin su hijo. Dice el texto en el verso 2:48 que lo buscaron con angustia a nivel de preocupación, de desesperación. Sufrieron básicamente un ataque de ansiedad. No es fácil ser padres, y más cuando uno quiere obedecer a Dios y vivir situaciones que se salen del control. Sentís que le fallás a Dios, a tus hijos, se siente que uno se falla a sí mismo. Así que
encontrarlo debe haber sido tarea de todos los que iban junto a José y María. Y dice el Evangelio que cuando María encuentra al Señor, le reprocha: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Dicho en un léxico actualizado sería: ¿por qué te comportaste así? Tu padre y yo estuvimos buscándote todos estos 3 días. Y es muy interesante porque Lucas no distingue ningún adorno teológico en José. No lo llama ni tutor ni padre adoptivo. Y esto es a partir de cómo María lo describe, pero también dejar asentado de que Dios escogió a José para llevar la paternidad terrenal de Jesús, la de crianza en el temor de Dios. ¿O acaso pensamos que Jesús no le llamaría a José papá? Uno parece leer el alivio de este reencuentro que produjo en el corazón tanto de José y María al encontrar a Jesús. Pero el reproche existió. Y hay que hacer una salvedad, y es que aunque surgió este desencuentro entre Jesús con sus padres, las mujeres no estaban obligadas a viajar por la Pascua, y de acuerdo a la Misná tardía, 13 años tenía que tener un niño, varón, para empezar a hacer este viaje de forma obligatoria. Sin embargo, hay en el Señor una vocación de obediencia y de adoración que surge desde el seno de esa familia, porque toda la familia se menciona en el texto que iba todos los años a celebrar la Pascua. José tenía el compromiso de ir con su familia a celebrar la liberación de Dios por medio de Moisés, mientras iban año tras año con el libertador prometido, en este caso el Cristo, libertador para toda la humanidad. Ahora lo interesante de esto es que encuentran a Jesús en el templo entre los maestros, los rabinos de la época, que hablaban la ley de Dios, de las tradiciones e impartían sabiduría al pueblo. Ahí estaba Jesús, pero no el adulto, sino el niño de 12 años, y aclara el texto que Jesús hacía 3 cosas. Cosas que hacen cualquier alumno, pero de los ejemplares. Lo primero, dice el texto en Lucas capítulo 2, versos 46 y 47, que él escuchaba, y aquí la idea es que prestaba atención, estaba atento a las palabras de los enseñadores. Lo otro que hacía era que tal atención se traducía en buenas preguntas. La idea es que indagaba más y más sobre la verdad y finalmente daba respuestas que asombraban a los que estaban con él. La lucidez de las respuestas del Señor lo mostraban como un alumno ejemplar, crecía en estatura, en sabiduría y, como decíamos, la gracia de Dios estaba con él, como dice el verso 2:52. Así que Jesús, en este contexto, seguramente interrumpido por José y María, recibe aquel llamado de atención: ¿por qué te comportaste de esta forma? ¿Por qué nos preocupaste de este modo? Y es muy interesante porque la respuesta de Jesús no tiene énfasis de desobediencia alguna. De hecho, Lucas aclara que Jesús estaba sujeto a sus padres, literalmente les era obediente, como dice el verso 2:51 allí de este mismo capítulo. Por lo que cuando Jesús le responde: ¿por qué me buscabais?, simplemente les está diciendo: ¿por qué no vinieron aquí directamente? ¿No les pareció natural que yo estuviese aquí? Esto claramente demuestra que Jesús comenzaba a transitar por terrenos que tenían que ver con su conciencia profunda acerca de los intereses divinos y celestiales. Ya más grande, allí en Juan 6:38, el Señor afirma haber descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, es decir, el Padre. Pero lo más llamativo de esto es que aunque los judíos en general comprendían a Dios como Padre, en un sentido de creación, así también como un sentido de nación, nadie excepto un niño de 12 años tenía la osadía de afirmar, y en el mismo templo de Dios, que Él era su Padre. Él dice mi Padre en un sentido identitario y personal. Claramente Jesús demostraba tener conciencia de la autoridad de Dios sobre su vida, sobre su misión. Y es claro que aquel incidente nos percibe a Jesús con una profunda autoconciencia de su divinidad, aunque María y José no se hayan dado cuenta con cabalidad de esto. Sin embargo, todas estas cosas iban siendo guardadas en el corazón de María, dice el texto. De hecho, a los 8 días de nacido, lo trajeron para presentarlo en Jerusalén, y ellos escucharon a Simeón, lleno del Espíritu Santo, reconocer en aquel niño como la salvación y la luz para los gentiles, pero también como quien produciría un dolor muy grande en el corazón de María. Una espada traspasará tu alma, María. ¿Cuántas cosas guardó María en su corazón, en su experiencia con el Señor? Hasta que finalmente la vemos allí a los pies de Cristo, junto a una cruz, como lo menciona Juan capítulo 19:25. Y en cuanto a la enseñanza de hoy, no quisiera detenerme en aspectos doctrinales y teológicos, porque aquí surge algo con respecto a la persona divina y humana del Señor.
esta autoconciencia que ya Cristo demostraba a los 12 años en este vínculo con Dios, esto de llamarle mi Padre. Quisiera enfocarme más bien en lo práctico, tocando 3 puntos y terminar. Lo primero es que Dios nos llama a obedecerle. Y es que hay una corriente de pensamientos que dice que Jesús a los 12 años fue indisciplinado al alejarse de sus padres. Sin embargo, Lucas hace todo el esfuerzo para que enfoquemos 2 cosas que demuestran totalmente lo contrario. Lo primero que hace es señalar que Jesús siempre estuvo sujeto a sus padres, allí en el verso 2:51. Y lo otro es que Jesús estaba además en obediencia a Dios su Padre. Y él dice, me es necesario. Y Lucas siempre que usa este término se refiere a la sujeción que tenía el Señor en relación a la voluntad de Dios el Padre. Por tal motivo el llamado de Dios es a obedecerle. Y en este sentido la fe verdadera está sumergida en obediencia. En Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y así como la fe está sumergida en obediencia, también el amor está sumergido en obediencia. Allí en 1 Juan capítulo 5, verso 3, dice, este es el amor a Dios, que guardemos, allí la palabra es que seamos obedientes a sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lamentablemente hay mucha gente que desarraiga la obediencia de todos los principios que hacen a la vida cristiana. Sin embargo, Jesús demuestra que la obediencia es esencial a la vida, y Jesús actuó de acuerdo al llamado que le hizo el Padre, fue obediente. Lo segundo es que obedecer a Dios a veces puede generarnos inconvenientes con los demás. Y con esto quiero hacer una salvedad, porque no estoy justificando la desobediencia, ni a los principios bíblicos, ni a los valores morales ni éticos cristianos, y mucho menos estoy avalando la rebeldía a la autoridad que el Señor ha puesto frente a nosotros. Pero la autoridad de Dios está por encima, y cuando se decide comenzar bien, buscando obedecer a Dios en fe y en amor a su nombre, esto parece que siempre atrae las dificultades, la incomprensión de las personas, quizás que nos tilden de fanáticos, de que perdemos lo mejor de nuestra vida, de que hay tiempo como para dejarlo para después. Obedecer a Dios siempre tiene un costo. Jesús de niño dijo, me es necesario estar en los negocios en la casa de mi Padre. Y luego de adulto dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Esto está en Lucas capítulo 9, verso 22. La obediencia siempre va a exigir un compromiso que, aunque no todos lo entiendan, nunca va a buscar la destrucción de los demás, sino la edificación y que Dios sea glorificado. Y esto lo vemos en Cristo, porque Él tuvo una obediencia a Dios que aún no fue comprendida inicialmente por sus propios padres. Y como tercer y último punto, aunque seamos obedientes, lo que debemos saber es que no lograremos todo en la vida. Y no me malinterpreten, no estoy llamando a que seamos mediocres o que abandonemos cualquier cosa que hayamos comenzado. No, lo que estoy afirmando es que el llamado de Dios debe hacer que nuestras metas siempre estén supeditadas a su propósito. Y esto es porque siempre sucede lo contrario. Siempre lo que compite con la voluntad de Dios es lo que ponemos primero, los afanes de esta vida. Allí en Mateo 6:34 Jesús dijo, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Y la pregunta clave es, ¿nos interesa el propósito de Dios? ¿Hemos iniciado correctamente nuestra vida cristiana con ese norte y con ese fin? De hecho, ¿puede alguien conocer cabalmente el propósito de Dios en su vida? Miren, hay cosas que solo están en la mente de Dios y que no las podemos conocer en esa dimensión, porque nosotros somos finitos y Dios es eterno. Sin embargo, podemos conocer la voluntad de Dios, al menos como Pablo lo explicó en Romanos capítulo 12, verso 2. La voluntad de Dios es comprobable, es decir, puede ser conocida, es buena, es agradable y es perfecta. Pero para poder comprobar esto, es necesario que la obedezcamos. Que Dios le bendiga y podamos imitar en esto al Señor en su niñez. Conocer a Dios, conocer su voluntad y obedecerla. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos.